Dios les bendiga, mis queridos hermanos y hermanas en Jesucristo. Les saluda Carlos Pauta. Bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, martes 20 de agosto del 2024. Gracias a cada uno de ustedes por abrir vuestros corazones para que sea allí sembrada la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, la cual es la lámpara para nuestros pasos, la luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. Ustedes y yo, dejándonos guiar de la palabra del Señor, no vamos a caminar en tinieblas. La palabra de Dios va a ser como esa antorcha que nos ilumina, como esa luz que nos ilumina en un mundo lleno de oscuridad, como dice allá en la segunda carta de San Pedro, capítulo 1, versículo 19. Por eso pidámosle al Señor que al recibir ustedes y yo la semilla del reino de los cielos, que es la palabra de Dios, no nos contentemos con escucharla solamente, sino que la pongamos por obra, como nos dice allá Santiago capítulo 1, del versículo 21 al 22. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda pereza espiritual, toda indiferencia, toda tiniebla de confusión. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, para que, alimentado por la palabra de Dios, que es la semilla del reino de los cielos, pueda dar mucho fruto con perseverancia y alcance la salvación. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, el poder, la adoración, la gloria, la alabanza, la exaltación, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían: Entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: Para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo: Yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos y campos por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán últimos, y muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí presentes para que juntos nos alimentemos con la palabra del Señor. Allá en Isaías capítulo 55, versículo 11 nos dice la palabra de Dios que cuando Dios envía sus palabras hacia nosotros, no regresa a Dios vacía la palabra que Él nos envía, sino hace en nosotros primero aquel propósito que Dios quiere que haga en ustedes y en mí. Por eso abramos nuestro corazón a la palabra del Señor, para que la meditemos, para que ustedes y yo la recibamos, como dice en la primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, no como palabra de hombre, no como cualquier cuentito, sino como palabra de Dios que es en realidad que ejerza su acción en cada uno de nosotros. Hoy estamos meditando el Santo Evangelio según San Mateo capítulo 19,
del versículo 23 al 30. Nos dice la palabra de Dios el día de hoy, nos habla acerca del peligro de las riquezas. ¿Por qué es la riqueza el peligro? Porque cuando ustedes y yo nos enfocamos en la riqueza, ahí ponemos nuestro corazón. Y el ser avaro, el enfocarse en la riqueza, en tener más, es una idolatría. Nos dicen Colosenses capítulo 3, versículo 5, en Efesios capítulo 5, versículo 5, nos dice que cuando ustedes y yo queremos tener más y más y más y más, es una idolatría. La avaricia es una idolatría. Y ese es el peligro que nos aleja del Señor. Vamos un momento a leer San Mateo capítulo 6, vamos a leer el versículo 19 al 20 y luego el versículo 24. No os amontonéis tesoros en la tierra, donde hay la polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que socavan y roban. Amontonaos más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroa, ni ladrones que socaven y roben. Pues donde está tu tesoro, allí estará también tu corazón. Entonces la palabra de Dios nos invita a que amontonemos tesoros ¿en dónde? En el cielo, no en la tierra. Que amontonemos tesoros en el cielo, donde no hay ni polilla que lo coma, ni ladrón que la robe. Y donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Por eso, como dice allí en Colosenses capítulo 3, del 1 en adelante, nosotros tenemos que buscar por las cosas celestiales. De allá somos, Filipenses 3:20 nos dice que somos ciudadanos del cielo. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 nos dice que estamos aquí de pasadita, somos aquí forasteros. Nuestra ciudad es el cielo. Por eso ya en Juan capítulo 14 del versículo 1 en adelante nos dice el Señor: en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones y yo me voy a preparar para ustedes. En 2 Corintios capítulo 5 versículo 1 nos dice que cuando nuestra morada terrenal se acabe, tenemos una mansión en el cielo. Por eso ustedes y yo tenemos que buscar los bienes celestiales, no los bienes terrenales. En Mateo 6:24 nos dice la palabra de Dios: nadie puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se entregará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y al dinero. No se puede servir al Dios, a nuestro Señor, y al dinero. No se puede trabajar para el Señor por dinero, porque entonces se convierte, como dice allá en la primera carta a Timoteo, capítulo 6 del versículo 3 al 10, se convierte en un negocio, y eso no es correcto. Primera Timoteo 6:10 dice que el afán al dinero es el inicio de todos los males. Por eso el apóstol San Pedro, en la primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 10, nos dice que pongamos a la disposición de los demás la gracia que de Dios hemos recibido. Mateo 18 dice: el Señor gratis lo recibieron, dalo gratis. No es correcto poner un precio. Por ejemplo, si el Señor me ha dado el don de cantarle para el Señor, no es correcto que yo ponga un precio y yo diga, si me pagan tanto yo voy, o si me pagan tanto, yo doy la catequesis. Si me pagan tanto, soy el coordinador. Si me pagan tanto, yo ayudo en esto y aquello. No, el Señor nos ha dado un don que debemos de poner al servicio de los demás gratuitamente. Alguien me dirá, pero hay sacerdotes que ponen un precio para celebrar una misa y eso. Bueno, hay un estipendio que se tiene que dar. Hay que tener en cuenta, por ejemplo, en una parroquia el sacerdote tiene que pagar a la secretaria, tiene que alimentarse él mismo, él también necesita su sustento. Hay que pagar los servicios básicos, los bills, como se dice en inglés. Entonces es necesario de dar.
es necesario. Pero en el Antiguo Testamento había que dar el diezmo. Deuteronomio capítulo 26, versículo 12, nos dice que el diezmo era para el sacerdote, para la viuda, para el huérfano, para el forastero. En el Nuevo Testamento nos dice la palabra de Dios que tenemos que dar. Claro que sí. Por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 16, versículo 2, dice San Pablo que reunamos lo que hayamos podido reunir. 2 Corintios capítulo 9, del versículo 6 en adelante, nos dice la palabra de Dios que tenemos que dar según el dictamen de nuestro corazón. Tenemos que ayudar a los demás. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, del versículo 10 al 12, nos dice que tenemos que dar a los demás. No que pasemos nosotros necesidad para que otros tengan en abundancia, siempre haya igualdad. Y siempre teniendo en cuenta que, como dice allá en Hechos capítulo 20, versículo 35, dice el Señor que hay más alegría en dar que uno en recibir. Y Gálatas 6:7 dice, lo que uno siembra uno cosecha. Entonces, si uno siembra en abundancia, también cosecha en abundancia. Si uno siembra con mezquindad, cosecha con mezquindad, como dice en 2 Corintios capítulo 9, del versículo 6 en adelante. Entonces, siempre hay que dar, siempre hay que estar dispuestos para ofrecer el don que Dios nos ha dado al servicio de la comunidad para edificación del pueblo de Dios, como nos dice ya en la primera carta a los Corintios capítulo 14, del 1 en adelante. Ahora, esto se hace de una manera gratuitamente. Claro, si alguien nos da algo, excelente. Si no nos da nada, también excelente. Porque el uno poner un precio, ya sea que se llame sacerdote, se llame un grupo de canto, un catequista, un evangelizador que ponga un precio por evangelizar, eso es pecado de simonía. Donde lo dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, del versículo 18 en adelante. Dice que Simón el mago, al ver que el Espíritu Santo se transmitía a través de la imposición de las manos de los apóstoles de Jesucristo, él les dijo a ellos, les ofreció dinero y les dijo, denme a mí ese poder para a quien yo imponga las manos también reciba el Espíritu Santo. Pedro le dijo, vete al infierno tú y tu dinero, que has pensado que los dones de Dios se compran con dinero. Entonces, por eso se llama pecado de simonía. ¿Ok? Muy, muy importante eso. Ahora, nos dice la palabra del Señor. Entonces Jesús dijo a los discípulos, yo os aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos, porque el rico siempre está buscando para sí, para sí, para sí, para sí. Colosenses 3:5 dice que el que busca para sí es un idólatra, porque va detrás del dinero, aparta su corazón de Dios y va detrás del dinero. Y eso no es correcto. Lucas capítulo 12, versículo 33 dice, vendan sus bienes materiales y repártanlo entre los pobres, así acumularán un tesoro en el cielo. Por eso en Mateo capítulo 5, versículo 3 dice el Señor, bienaventurados los pobres de espíritu. O sea, los pobres de espíritu que teniendo mucho o teniendo poco, siempre comparte. Teniendo mucho o teniendo poco, siempre se comparte con los demás. Tobías capítulo 4, del versículo 8 al 10, Tobías capítulo 12, del versículo 8 al 10, nos dice que tenemos que ayudar a los demás, tenemos que hacer limosna, tenemos que ayudar a los demás. Si tenemos poco, con poco, si tenemos mucho, con mucho. Pero siempre tenemos que ayudar a los demás, no con lo que nos sobra, porque muchos pueden dar de lo que les sobra. De lo que ya no les sirve, sus sobritas, no. Tenemos que dar para el Señor, tenemos que dar de lo mejor. Entonces dice el Señor que difícilmente los ricos entrarán en el reino de los cielos. Os lo repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos, llenos de asombro, decían, entonces, ¿quién se podrá salvar? Jesús, mirándolos fijamente, dijo, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible, porque Dios es el Todopoderoso. Allá en Génesis capítulo 18, versículo 14, decía el Señor, ¿acaso hay algo imposible para Dios? Génesis 18, 14. También en San Lucas capítulo 1, versículo 37, decía el ángel, todo es posible para Dios. Para Dios todo es posible. No hay nada imposible para Dios. Por eso, ¿por qué tener miedo? ¿Por qué tengo miedo si nada es imposible para Dios?
¿Por qué estoy triste? Si nada es imposible para Dios. Como dice Romanos 8:31, si Dios está con nosotros, ¿quién va a estar contra nosotros? Nadie. Nos dice el Salmo 118, versículo 6. Si Dios está con nosotros, ¿qué puede hacernos el hombre? ¿Qué me puede hacer el hombre si Dios está con nosotros? Por eso tenemos que confiar en el Señor. Versículo 27. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué recibiremos, pues? Jesús les dijo: yo os aseguro que vosotros que me habéis seguido en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Entonces nos dice el Señor que para ser sus discípulos auténticos tenemos que dejarlo todo atrás y poner nuestro corazón en completo a la disposición del Señor y decirle: Señor, aquí estoy, aquí está tu siervo o aquí está tu sierva, haz de mí, Señor, lo que tú quieras, utilízame como tú quieras, quiero ser un instrumento tuyo. Y al quien deja todo atrás, al quien deja la fama, al que deja el afán por el dinero y las cosas materiales y por amor a Jesucristo le entrega su corazón y vive para servirle al Señor. Mire, aquí está la promesa del Señor. Y todo aquel que haya dejado casa, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos por mi nombre, recibirá el 100 por 1 y heredará la vida eterna. Esa es la promesa del Señor. Todo el que haya dejado padre, madre, hermanos, hermanas, campos, casa, hijos, heredará el 100 por 1. Porque para seguir al Señor hay que hacer un sacrificio. Hay que dar la milla extra. Hay que entregarse y dar el 100%. Y la promesa del Señor dice: en esta vida recibirá el 100 por 1. El Salmo 94, versículo 9, dice la palabra de Dios: ¿acaso no va a ver aquel que hizo el ojo? ¿Acaso no va a oír aquel que hizo el oído? El Señor sabe nuestras necesidades y mira nuestras necesidades, escucha nuestros clamores. El Salmo 103, versículo del 8 al 10 nos dice que Él es rico en misericordia. Él no nos trata como se merecen nuestros pecados. Por eso, mis amados hermanos y hermanas, acerquémonos al Señor con confianza, sabiendo que Él nos escucha. Mateo 6:33 nos dice la palabra del Señor: ocúpense del reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. Nosotros, cuando nos ocupamos de las cosas de Dios, Él se va a ocupar de nuestras cosas. Lo demás vendrá por añadidura, nos dice la palabra del Señor. Y termina diciendo el Evangelio del día de hoy: pues muchos primeros serán últimos y muchos últimos serán primeros. Muchos que se han llenado de orgullo y piensan que ya lo tienen alcanzado la vida eterna. Dice el Señor: muchos primeros serán los últimos, y los últimos, los humildes que seguimos trabajando y buscándole al Señor, luchando con la miseria de nuestro pecado. Nos dice el Señor que podemos llegar a ser primeros. Porque sucede que muchas personas creen que con decir creo en el Señor y soy salvo y listo. No, mis hermanos. La vida del Señor, el camino en el Evangelio del Señor es una vida de perseverancia. Nos dice allá en Mateo capítulo 24, versículo 13, el que persevere hasta el final, ese se salvará. Lucas 21:19 dice: con su perseverancia salvaréis vuestras almas. Entonces tenemos que perseverar día a día. Por eso no se trata de que hoy ya recé el rosario, ya fui a misa, ya me confesé, hice los sacramentos y listo. No, hay que seguir progresando diariamente. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 3 dice que nuestra fe tiene que seguir progresando diariamente.